Muy buenas a todos y a todas. Este va a ser el comienzo de unos cuantos vídeos. En principio hemos programado 3-4 vídeos para poder hablar acerca de lo que es la maternidad, la paternidad, de lo que es todo lo que conlleva la preconcepción, la concepción, la gestación, el parto, el posparto y todas estas dudas que nos van saliendo a lo largo de nuestra profesión. Somos dos personas que están vinculadas a la medicina y a la medicina holística y vamos a hacer como un repaso de 360 grados alrededor de todo lo que es este tema tan precioso y que tanto nos gusta, ¿no? De hecho, es gestación 360 grados, ¿no? Visión de la gestación 360 grados. Si queréis ver nuestro currículum, lo podéis encontrar en la página web www.souldecoding.co.uk. Así que, con el permiso de visitación, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar por lo que sería el inicio, ¿no?, de todo esto. ¿Cómo sería? Sería la pregestación, imagino, ¿no? Sería antes de la gestación, antes de quedarnos embarazadas, embarazados, ¿no? ¿Cómo sería? Sería un inicio de preparación, ¿no? Alguien toma la decisión de casarse, porque claro, si no te casas no tienes hijos, ¿sabes? Y entonces decide algo así, ¿no? Entonces, uno puede decidir cómo llevarlo, ¿no? Pero dice, bueno, pues hay gente que, por ejemplo, hay evidentemente muchas situaciones, ¿no? Una, por ejemplo, es, bueno, decido que voy a ser padre o madre, ¿no? Hoy decido que quiero quedarme embarazada, ¿no? Vamos a situarlo en diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes situaciones que se puedan dar en la vida, ¿no? Por ejemplo, pues esto, ¿no? Bueno, vamos a coger lo habitual, que sería, curiosamente, además, me caso y al año, o me comprometo, o me hago pareja de hecho, y al año ya quiero tener hijos. Es curioso que lo habitual, entre comillas, es me caso y al año tengo un hijo. Es curioso porque, claro, son entre 9 y 12 meses antes de la preconcepción. Tú, en tu experiencia, Visi, más o menos, ¿qué crees que es más habitual? ¿Esto que estoy comentando yo o quizá otra situación diferente que se haya dado en tu experiencia? Pues según la experiencia y la observación, sí que es cierto que la gente, cuando tiene pensado quedarse embarazado o procrear, sí que mantiene, como la sociedad va imponiendo, pues como un pathway. Un patrón. Como un patrón, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que eso exactamente es el casamiento y la espera, pero puede ser los 9 meses, los 12 o incluso antes, a menos que ya lo hayan hablado con anterioridad y quieran tener pues que el noviazgo haya sido bastante largo. Entonces determinen que, bueno, pues ya una vez casados y demás, pues ya están en el proceso. Va un poco en esa vía, ¿no? Si ha sido un noviazgo largo, quizá ya es casi cuando más descansados están, en la luna de miel, ¿no? Correcto. Si no, pues sí que es verdad que esperan un poquito, pero en el momento en el que hay una idea de querer quedarse embarazados, sí que ambas partes ya lo tienen hablado y ya se ponen como en camino a ello. Exactamente. Además, fíjate que hay ciertos patrones, ¿no?, que heredamos, evidentemente, como por ejemplo, desde que me caso, casar es, pues eso, me junto con mi pareja, me hago pareja de esto, me caso o simplemente decido pues tener ya un hijo, pues porque ya he tenido un noviazgo largo y decido que ya voy a tener hijos, ¿no? Pero siempre la gente suele esperar por una programación que tenemos, ¿no?, de esa frase tan famosa de se casó de penalti, no esperó. Entonces, aunque evidentemente ya no se lleva, no está de moda, sí que hay una familiaridad con eso. Hay como un recuerdo, ¿no? Hay como una vergüenza
fíjate, ¿no? Eso que, o no llegar virgen al matrimonio. Evidentemente, a día de hoy, pocos son los que respetan, digamos, esas normas que tienen también un fundamento y una base. O sea, todo Porque además tiene... de los penaltis eran la única manera que tenían de realmente llegar a casarse, porque por alguna parte de ambas familias había como una prohibición o negación a que esa pareja se uniera. Ahora puede ser simplemente otras circunstancias que lleven a ese matrimonio, pero sí que es cierto que aunque es interesante cómo sin necesidad de casarse, la gente como que se queda más tranquila si se han casado, ¿no? Es un proceso antropológico muy interesante. Como si fuera un cierto permiso, ¿no? Es que tienes que hacer las cosas Como un bien. ritual, sí, sí. Correcto. Porque cuando tú preguntas a una persona, oye, ¿por qué te casas? El 70% de la respuesta es para tener hijos. O sea, no es una cosa con la que yo esté de acuerdo, deje de estar, pero es la respuesta porque somos, o sea, a veces vivimos una vida tan inconsciente y hacemos las cosas de forma tan inconsciente que no nos damos cuenta. Oye, ¿para qué te casas? Y le dices, para tener hijos, vale, pero eso es porque les quieres dar un apellido, una seguridad, lo que sea cada uno, además dependiendo de religiones, dependiendo de muchos ámbitos sociales y demás, ¿no? Pero puedes o no puedes tener hijos después, pero el para qué te casas es para tener amor o para dar que tampoco sería, pero para dar esa celebración a la familia, para hacerlo público de que esta relación ya va hacia adelante o para qué. Pero nadie se para a preguntar, por ejemplo, eso. Y pasaría además esa pregunta a los hijos. ¿Para qué quieres tener hijos? ¿Por qué? Porque es lo que toca. Es la frase habitual, ¿no? Es que ya me casa, es que ya estoy de novios. Además, ¿quién no ha pasado por esas famosas frases de, ah, ¿qué tal? ¿Cuándo te echas novio? Ya tengo. Ah, sí, ¿cuándo te casas? Ah, sí, ¿y cuándo ya me he casado? Ah, ay, pues qué bien. ¿Y cuándo tienes hijos? Bueno, y el primer hijo es, y el segundo, ¿no le vas a dar un hermanito? Y así, y así, y así, ¿no? Y son esas preguntas que hemos normalizado, pero que al final a una la pone con ciertas, a unos y a otros, a los hombres igual, una cierta presión, ¿no? Como que parece que tienes que dar explicaciones de cosas tan privadas, ¿no? De que las generaciones van cambiando, ya no se lo toman así, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la preconcepción, ¿cuánto tiempo crees tú que debería de prepararse una pareja puestos en esta cierta normalidad? ¿Cuánto tiempo debería de necesitar para tener, digamos, un cuerpo sano o apropiado o psicológicamente prepararse o emocionalmente prepararse para aquello que han deseado, que es concebir, tener hijos, que es una de las leyes de la naturaleza, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que sería necesario? Pues hay varios artículos y sobre todo depende de un poco del punto en el que parta ambos miembros de la pareja. Depende mucho de si hay pues dietas, estilos de vida que no serían exactamente compatibles. Por ejemplo, pues demasiada comida con lo que se llama la fast food o la comida chatarra, ¿no? O incluso, pues en el caso de la mujer, que haya un sobrepeso, y eso sí que es cierto que, bueno, pues trae consigo una serie pues de factores no adecuados ni para la mujer ni siquiera para el bebé. Pues luego que tengas problemas de preeclampsia, que es un problema bastante a nivel médico interesante de tener bajo control para la evolución, para evitar partos prematuros o problemas en el embarazo, un niño demasiado grande que luego tenga problemas en el futuro. O sea, una serie de factores que tengamos los suficientes nutrientes, vitaminas, suplementos como el ácido fólico, como los depende bastante de incluso el padre, ¿no? Qué niveles de estrés en ambos casos y luego en el hombre, pues también el entender qué calidad de esperma tiene.
porque nos enfocamos muchas veces en la mujer, pero ¿y el hombre? El hombre también tiene ciertos factores de estrés, su nivel de trabajo, adicciones que afectan al conteo de esperma y a la calidad de ese esperma. Exactamente. Eso ahí Ambos es. tienen que evaluar y bueno, pues ahí depende de incluso un punto bastante interesante, las enfermedades crónicas que tengan ambos, que también necesitan ser evaluadas. Así que yo casi porque hay distintos parámetros, pero al menos 9 meses en los que ambos vayan entrando en la rutina, pues sí que serían importantes, porque si tienen muchos factores en este caso, pues hacer pequeños cambios sí que es importante irlos haciendo poco a poco, que no sea. Pero como siempre, todo esto es muy variable. ¿Qué Muy sería un variable. cuerpo sano, por ejemplo? Un cuerpo que va al gimnasio, evidentemente que deja adicciones, como puedan ser el tabaco o puedan ser otras drogas más duras, el Sí, alcohol y demás. Pero a veces también dice, ¿no?, la gente que es un poco frustrante, ¿no? Por ejemplo, dejar de fumar cuando una persona se queda embarazada y demás y tal, que a veces incluso puede afectar al feto más la ansiedad de la madre o el mal carácter del padre que se le pone, ¿no?, por ese síndrome de abstinencia, que la propia adicción en sí, ¿no? O sea, esto habría que, por eso, digamos, prepararse un poquito antes para que cuando esté el embarazo, pues bueno, uno haya pasado ya ese ciclo y ese proceso. Pero fíjate que es curioso que inconscientemente nos preparamos 9 meses antes de la concepción. O sea como sea, el embarazo ya está programado mucho antes que la decisión consciente. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no, fue sin querer, pues no me di cuenta, o en la noche de bodas, pero mira que no, o cuántas veces, ¿no? Estamos de noviazgo, pues me quedé embarazada y era lo último que quería. Bien, a nivel consciente es posible. Posible que digas, no, es lo peor que me ha podido pasar, es el peor momento. Nunca es buen momento. Que si necesito un ahorro, que si necesito el piso, los muebles, que si por si acaso me tengo que preparar económicamente, una pensión, cómo lo hago, en fin. Y es curioso cómo funciona el inconsciente, porque los niños llegan cuando tienen que llegar y lo has elegido. O sea, sí. no hay otra, tanto el padre como la madre, porque además en la concepción el óvulo tiene que abrirse, no es esa historia que nos han contado de que llegan todos los espermatozoides corriendo, 50.000 millones de espermatozoides allí y ¡ay! El pobrecito óvulo dice, ya entró este mismo. No, No, que va, que va. 50.000 por ahí, pero el óvulo decide el que le gusta, el que tiene algo que es lo que va a compaginar con ese óvulo, se abre, entra uno, fíjate tú lo que es la naturaleza, y ahí viene la maravillosa explosión del embarazo, ¿no? Es curioso. Es que además son varias capas las que tiene que pasar y varias como pruebas, digámoslo así, hasta que realmente es aceptado uno de ellos, aunque sí que hay varios que a lo mejor pueden pasar la primera barrera, exactamente solamente va a ser uno el que pase esa siguiente barrera que sea aceptada por el óvulo, donde luego ya se crea esa chispita de luz que aparece, ¿no? Entonces es súper importante entender todo eso y ver la magia y la importancia. Que dicen que además ese momento es justo cuando se supone que la ciencia no tiene explicación, ¿no? Que se produce esa luz y las que nos dedicamos un poquito más también a incluir la espiritualidad es donde realmente el alma digamos, el cuerpo se incorpora al alma y es ese brillo de luz, ¿no? Es maravilloso, la verdad, es uno de los milagros de la vida y así es como lo tendríamos que ver antes de quedarnos embarazadas o embarazados, ¿no? Es como decir, bueno, dar la importancia, la relevancia que biológica, química y espiritual, energética tiene lo que es un embarazo. O sea, es un milagro de la vida, es un milagro, es una de las maravillas. Entonces, para empezar, tomar conciencia de aquello, ¿no? Y tomar conciencia de que además perteneces a una familia y
donante, el padre, pertenece a otra familia y que esas dos familias están evidentemente, tienen esa similitud de energía, ¿no? Porque me dicen, no, mi madre es una maravilla, pero mi suegra es que no la puedo ni ver. Realmente estás trasladando a tu suegra lo que no puedes hablar de tu madre, porque son todo figuras simbólicas en el árbol transgeneracional. Y heredamos todos los programas de la naturaleza de esa familia. Por eso lo primero, para mí, vamos, yo recomendaría, es evidentemente hacer el árbol transgeneracional. Yo siempre le digo a mi hija, este es tu novio, perfecto, como se llama, perfecto, nos presentamos, pero dame el árbol familiar, ¿no? Dame el árbol familiar para saber los programas que tienen y demás. Es casi como miramos las enfermedades, porque en el plano físico nos preocupamos de las enfermedades que podemos pasarle, enfermedades o genes, y ahí queremos hacer ciertas modificaciones. De hecho, ahora mismo pues están todas estas nuevas técnicas en las que puedes elegir qué genes y qué no genes quieres darle a tu descendencia. Entonces, bueno, también hay esa otra parte transgeneracional interesante de saber, ok, qué patrón familiar hay en ambas familias. Efectivamente. ¿Cómo saberlo, no? Bueno, pues evidentemente hablando de la familia, ¿no? Pues oye, mira, mi abuelo, mi otro... Pero es curioso porque, claro, nos cuentan una historia, ¿no? En la familia y nos dicen, uy, tu abuelo, una persona maravillosa, la abuela, bueno, encantadora y así todo sucesivamente. Incluso hay familias que no saben nada de sus ancestros, que son secretos, que son como tabúes, ¿no? Decir, no, es que no sé nada de mi abuela porque mi madre nunca hablaba. Eso ya es algo, ya te está diciendo que no, es poco natural. Pero como vivimos dentro de esa familia y lo hemos naturalizado, hemos perdido esa información. Por eso recomiendo, ¿no? Antes de nada, oye, hazte el árbol transgeneracional, hacerlo en pareja, además os podéis ayudar el uno al otro y ver en qué cosas coincidís y en qué cosas separáis. Por ejemplo, yo siempre lo comento, ¿no? Y en los cursos también, es decir, alcohólicos. Ay, no, mi familia son todos abstemios. Sí, pero la familia de mi marido son todos alcohólicos. Todos, hay un gran porcentaje, ¿no? Es decir, bueno, y es que es completamente diferente. Entonces digo, no, es la misma información, pero polarizada. Unos tienen el alcoholismo y otros tienen, que son abstemios, ¿no? La abstinencia. Entonces, con eso es con lo que uno tiene que aceptar, que decir, bueno, es la misma información, porque en mi familia todos hicieron abstemios porque estoy segura que en la cuarta o la quinta generación hacia arriba encontrarás que hay alcohólicos y su fase de solución ha sido terminar ser abstemios e incluso producir alergias, ¿no? O estas alergias, por ejemplo, que las mujeres tienen, ¿no? Es decir, oye, pues me he quedado embarazada, aunque todavía no hemos llegado a esa parte, ¿no? Y fue quedarme embarazada y me ocurrió esto. O tengo estos problemas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo prepararíamos un cuerpo, no? Porque como estamos en la preconcepción, primero es cómo lo preparamos. Es decir, bueno, yo recomendaría, evidentemente, a nivel emocional, hacer el árbol transgeneracional para aceptar pues los programas que hay en mi familia, poder sanarlos y ya está. Y vendría la cosa pues con aceptación, porque las cosas siempre van a ocurrir, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, también cuidarnos físicamente, ¿no? Incluso añadiría al hecho de hacer el árbol transgeneracional para entender todo eso, sí que añadiría un ejercicio que es realmente interesante y eso de alguna manera también te abre un canal y un acercamiento al entendimiento de la madre y es escribir la historia del propio nacimiento. Muy bien. Hablar con tu madre y ambos, porque yo creo que así se puede ver y a nivel transgeneracional seguro que da muchísima información. ¿Qué tipo de parto tuvo la madre? ¿Qué tipo de situación estaba viviendo antes de la concepción? ¿Y cómo fue todo ese parto? Pues si fue fluido, si fue en casa, si no fue en casa, si hubo necesidad de instrumentalización, si no la hubo, porque está súper comprobado cómo aquel tipo de parto que se haya tenido influye un montón en nuestra activación y nuestro modo de
enfrentarnos a ciertas situaciones de nuestra vida. Pues si has tenido un trabajo en el que han tenido que empujar de ti, en el que han tenido que utilizar mucho, pues a lo mejor en tu vida diaria sí que sientes que, aunque lo necesites, no vas a activarte hasta que alguien realmente tire de ti o el dolor de no hacer nada sea más fuerte que el hacer algo, ¿no? También eso va ayudando a entender qué miedos, porque todo en este proceso, tanto el cuerpo físico como el mental tienen que ir acompasados y entonces ir preparando a través de qué miedos tiene la madre para irlos también trabajando. Y eso Correcto. también es muy físico, porque tendrá que haber pues ciertos entendimientos, qué es cierto, qué no es cierto, qué es mito, qué no es mito, qué está realmente conectado conmigo, qué no lo está. Y a partir de ahí, pues hay un montón de técnicas y de formas de irlo abarcando. Ambos tienen que tener una conexión consigo mismo, de reconexión, tanto el hombre como la mujer, porque los dos, si tú tienes un sistema nervioso alterado por trabajo, por situaciones, el útero donde va a estar ese bebé es un lugar inhóspito, es un lugar en el que no va realmente a recibir. Entonces, la importancia, ¿no? También es a ese nivel físico, no solamente de dietas, ejercicio y demás. ¿Cómo está ese útero también? ¿Cómo está ese conteo de espermatozoides? ¿Cómo está ese sistema nervioso, ¿no? Efectivamente. Y además al revivir, es decir, cuando hablas con tu madre del parto, cuando yo decido ser madre y de repente digo, oye, mira, ahora yo quiero saber cómo fue mi parto porque realmente estoy aterrorizada, que es un porcentaje bastante elevado de las madres, ¿no? O de los padres, ¿no? Oye, ahora, mira, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, en que los padres cambian de carácter. Cuando las madres se quedan embarazadas, pasan a ser de otra manera. Ellas comentan, ¿no? En las consultas cuando hemos tenido, oye, pero es que mi marido ha sido quedarme embarazada y es que me trata fatal o me trata mejor, pero bueno, ha habido un cambio de carácter, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que profundizar para decir, el marido cambia la percepción con respecto a la madre, porque tú eres la representación de la madre. Antes eras la mujer, eras la novia, la pareja y demás, pero cuando pasas y te quedas embarazada, pasas a ser la madre. Y para él tiene una idea inconsciente de lo que es una madre. Si tiene mala relación con su madre o tiene muchas situaciones no resueltas, evidentemente las va a revivir cuando su esposa o su mujer o su pareja pasa a ser madre. Entonces, aquí tengo una pregunta. ¿Eso podría ser el riesgo o situación que en un futuro provoca que el hombre desaparezca o no se haga cargo del bebé? Evidentemente. Entonces ahí tendría que mirar, hablar con la familia y decirle, oye, mira, mi mujer se ha quedado embarazada, yo tengo un miedo horrible, no lo puedo soportar, voy a huir, me marcho, voy a comprar cigarros. Cuando son embarazos que los dos están que los dos están de acuerdo con qué va a ser, puede surgir esa pareja que realmente han hablado de tener hijos, el hombre en el momento en el que la mujer se queda embarazada sienta esas ganas de huida. Sí, sí, por supuesto. Además, pero lo bonito y lo tranquilizador de todo esto es descubrir que es un programa que no es suyo, que es una información epigenética, que lo que viene además es a salvarlo, porque siempre hay una intención positiva. Por ejemplo, imagínate que el abuelo pues tuvo 7 hijos, ¿no? Y lo arruinaron, lo trataron fatal, lo pegaron, incluso lo asesinaron. Yo he tenido casos y claro, evidentemente esa información queda en la parte más profunda de nosotros, que es una información que nos ayuda en la evolución a sobrevivir, y entonces evidentemente este hombre ahora se ve en la misma situación que el abuelo, que no estamos separados, y de repente dice, no, a mí esto no me va a pasar, para mí es un peligro de muerte. El hombre que huye es porque cree que está en peligro de muerte.
¿no? Y todas las situaciones que pasa la mujer, los cambios en cuanto decide o se queda embarazada o está en esa idea de quedarse embarazada, empiezan a surgir todos los miedos, ¿no? Y vamos a tener para comer y le vamos a poder cuidar bien y si se pone enfermo y claro, o sea, todos esos miedos en advance, es decir, antes de, tienen que surgir de algún sitio. Sí, porque además todo dentro de la mujer es muy interesante cómo de forma inconsciente se echa hacia esos ancestros, ese momento de hace millones de años de la seguridad. Realmente es nuestro motor, la seguridad. Tú no estás en una relación al 100% si no estás segura. Tú no vas a hacer algo si no estás segura que ese nivel económico esté protegido, porque en el momento en que tú vas a tener una cría, partiendo de la base que somos todos mamíferos, o sea, que la raza humana es un mamífero a la hora del nacimiento. Totalmente. Y como tales, buscamos que esa cría vaya a estar segura y proporcionarle todo lo seguro. Exactamente. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos saber esto? Bueno, evidentemente uno habla con su pareja y le dice, oye, mira, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero una casa. Es lo sutil, lo que pasa es que se entiende muy bien, porque como es una memoria arcaica, a ver, se va a entender muy bien cuando hablo pues, de una cueva, que hablo de la manada, cuando hablamos en sentido simbólico de lo que éramos antes, ¿no? Entonces, como mamíferos, además, el bebé tiene que permanecer cerca de la madre, que creo que es uno, o vamos, de los poquísimos que dependen absolutamente de la madre, por lo menos hasta los 3 años. Por eso el vínculo que hay entre la madre y el hijo es tan fuerte. Por eso la mayoría de las enfermedades de los niños, de las madres, perdón, se reflejan en los niños por supervivencia para el clan, porque tiene que sobrevivir la madre. Entonces, necesito que el padre, si yo decido voy a tener un hijo, solamente creemos, no, vivimos en el mundo moderno, no, está bien, porque si no me voy a casa de mi madre y si no me lo cuido con mis amigas en el piso compartido. Pero no, porque cuando uno toma esa decisión y ya se descarga la información en el momento que la gestación se produce, evidentemente van a venir todas estas memorias para ayudarte, para que no pases por lo mismo que pasaron tus ancestras. Es decir, por ejemplo, pues, si una abuela, una bisabuela que tuvo hijos y el marido murió o la abandonó o lo que sea y las pasó canutas, pues evidentemente pues, puede pasar que a ti te vengan las mismas memorias y tu idea sea, no voy a poder criar a este hijo, necesito ayuda externa, necesito de mis padres, necesito de mi pareja, yo quiero que mi pareja me dé la cueva, que sería el piso, que me dé el mamú, que sería, es decir, el dinero para comprar la comida o el BMW en la puerta, porque, claro, evidentemente queremos la mejor cueva, el mejor fuego y el mejor alimento posible para nosotros y para nuestras crías, porque nuestros hijos dependen de las madres, pero las madres no se pueden mover porque tienen que estar atendiendo. Cuando hay unos cambios de roles, estamos antinatura. ¿Cambios de roles en qué sentido? ¿A qué te refieres? Si yo, por ejemplo, me quedo embarazada y de repente pues decido hacer cosas que no están dentro de lo habitual. Es decir, por ejemplo, pues yo tengo una vida sana, no sé qué, y del momento que me quedo embarazada como mal, tengo antojos muy raros, evidentemente no estoy escuchando a mi cuerpo. Eso de que como ahora estoy embarazada puedo comer por 2, que es otro de los errores mayúsculos. Sí que es real que hay que hacer una dieta, no una dieta, sino mantener un estilo de vida, pero no por estar embarazado. Exactamente, no quita lo cortés para lo valiente, ¿no? Correcto. Sí, disculpa, que se estaba quedando sin batería. Entonces, todas estas cosas, antes de todo, de quedarnos embarazados, ¿no? Hay que tomar conciencia de todas estas cosas que pueden suceder, pero sin miedo. O sea, no se trata de hecho, estos vídeos precisamente que vamos a hacer es para que la gente pierda el miedo, para que vea la intención positiva de qué pasa. O sea, ¿qué es lo bueno de traer un hijo al mundo? ¿Para mí o para él? Porque a veces solamente pensamos en, ay, vamos a ser padres. Bueno, pero ser padres
para un hijo. Es decir, tú traes un ser al mundo. Entonces, prepararse lo mejor que uno puede y decir, oye, mira, si al final concebimos, pues claro, ahora vamos a entrar en el tema de, oye, ¿y qué pasa cuando no se puede concebir? Eso es. Oye, ya llevo 2, 3 años intentándolo, he probado todos los métodos y yo voy a decir una frase que desde luego no es nada popular, que a nadie le gusta, pero que tiene una intención positiva que hay que profundizar, ¿no? Cuando Dios no te lo da, por algo será. Yo sé que eso es un poco brutal, ¿no? Y porque además hay muchas mujeres que internamente tienen una confrontación con todo eso. Claro, Ese deseo y esa incapacidad de tener hijos, entonces les hace dudar incluso de su naturaleza. exactamente. O sea, son dudas, son protecciones, o sea, no verlo como que, oye, no puedo tener hijos, esto es un pecado, esto estoy pagando por los pecados de mi vida, esto es un mal de ojo, esto es Dios que me castiga. No, mira la intención positiva. A ver, como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se cumpla. Es decir, vamos a ver si estás en esta situación, ¿para qué? No el por qué. ¿Vale? Ve a clínicas, pruébalo todo. Sí, sí, lo que tú quieras. Mira, yo tuve un caso muy interesante de una pareja que no podía tener hijos. Y creo que hay una entrevista por ahí, por YouTube y demás. En el que, bueno, en un retiro que hicimos, haciendo el árbol transgeneracional y mirando a ver qué es lo que ocurría, la madre, en este caso, bueno, la mujer de la pareja, decía que quería poner el nombre del abuelo. Sencillo como esto, ¿eh? Okay. Y claro, investigué. ¿Y por qué el abuelo? Ay, pues que, bueno, es que yo a mi abuelo lo quería muchísimo. Entonces, contaba toda la historia que le habían contado, más lo que ella había vivido, y el abuelo era maravilloso, pero había cosas que no cuadraban. Entonces, le ayudé a ver que el abuelo ni era tan bueno, ni era como le habían contado. Por lo que puedes ver en el árbol, que te va diciendo, esto no tiene lógica. Entonces buscas la lógica y la coherencia, porque es lo que es química, es naturaleza, es equilibrio. Entonces, aquí pasa algo, ¿no? Aquí se me escapan los detalles. Y cuando se dio cuenta, toma conciencia y dice, es verdad, tienes toda la razón, mira, aquí esto. Dice, ¿sabes lo que te digo? Que no le pienso poner ya más el nombre de mi abuelo. Voy a inventar uno que no tenga nadie, porque no quiero que por el nombre herede esas situaciones, ¿no? Claro, entonces podemos decir que... Entonces aquí podemos decir que la importancia de entender el nombre también que va a recibir ese nuevo ser humano. Correcto. Hay personas, por ejemplo, que no es que quieran tener hijos, quieren tener nietos para sus padres. Pero lo hacen completamente inconsciente, ¿eh? No estamos criticando, pero sí, es que se va de la naturaleza. Una pregunta que me ha surgido de raíz de aquí. Entonces podemos, por ejemplo, vamos a situarnos en esa mujer que lleva intentando quedarse embarazada, sí, y que por tener el nombre de su madre, esa madre ha tenido como a lo mejor un desencanto con el padre. Esa hija que tiene el nombre de la madre puede no estar quedándose embarazada por la emoción de la madre de desconfianza hacia el padre. Evidentemente, si es doble de ella y ha heredado esa información, porque al final heredamos todas las informaciones de todos nuestros ancestros, pero unas se colapsan y otras no. Claro, porque si se colapsaran todas, pues no tendríamos energía ni vida suficiente para solucionarlas, ¿no? Correcto. Pero sí, se pueden heredar los programas transgeneracionales a través del nombre, a través de la profesión, a través del parecido físico, a través del parecido lingüístico o gestual. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Me tengo que cambiar el nombre? No es necesario. Si quieres hacerlo, hazlo todo para no tener problemas, pero es tomar conciencia. Si solamente es verlo, no hay que hacer nada. Es decir, es verdad, estoy repitiendo lo mismo que hacía mi madre. Resulta que ahora ha sido decidir tener hijos y es que no puedo ni ver a mi pareja. Si nos queríamos muchísimo. ¿Pero qué está pasando? Entonces, hay mucha gente que te dice, no, pero eso es normal. Es que eso está dentro de lo que es el embarazo, porque una mujer cuando se embaraza, bueno, pero sería una ley
si nos ocurriera a todas. Claro, hay que darle un poco de vuelta al tema de, sí, vamos a quedarnos embarazados, pero todavía no estamos embarazados. Entonces, ¿hasta qué punto el tema hormonal puede influenciar para que de repente nuestra pareja deje de sernos atractiva o encontremos esos conflictos, ¿no? Exactamente. Simplemente ponerle conciencia. Oye, ¿pero por qué? ¿Qué emociones estoy teniendo? ¿Entiendo mis emociones? ¿Entiendo dónde están las emociones en mi cuerpo? Que esa es otra, ¿no? Porque a veces dices, ay, yo qué sé cómo va esto, no tengo ni idea de lo que me está hablando, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes pues varias emociones y dónde se acumulan, ¿no? En el cuerpo. Esto se puede encontrar, por ejemplo, en el libro de Harith, de David R. Hopkins, donde tiene pues una pirámide con los colores de las energías, el valor de las energías y lo que se precisa. Entonces, cuando yo no puedo sentir paz, es por el embarazo, es por la pareja, es porque he decidido tener hijos, es porque me he casado, es porque, no, es para qué. Vale, ¿qué estoy sintiendo? Pues no tengo ni idea. Pues mira, es que tengo algo en el pecho. Pues ya sabes que estás con ansiedad, ¿no? Cuando uno está en amor, pues ya puedes ver, está en energía todo el cuerpo, ¿no? Cuando está en depresión está completamente fría, ¿no? Que la depresión también es verdad que viene como remedio, por ejemplo, para no tener un cáncer, ¿no? Por ejemplo, o sea, para tener otras enfermedades. El cuerpo se deprime para no entrar en un proceso peor. O sea, el cuerpo siempre trabaja a nuestro favor, ¿no? Y así puedes ir viendo cómo las emociones se pueden manejar en el cuerpo, ¿vale? Entonces, si yo estoy sana antes de la concepción, es decir, si yo realmente estoy feliz, tengo ganas, tengo claro el criterio con el que voy a concebir, ¿no? Decir, oye, mi pareja pues, me parece un compañero de vida maravilloso y creo que puede ser un gran padre, yo me encuentro estupenda también, físicamente, bueno, mira, igual puedo pues empezar a comer ciertos alimentos que me van a venir bien pues para tal y para cual, ¿no? Y si ocurriera algo, simplemente lo voy a observar desde otro lugar. Aquí sí que me gustaría dar un matiz a la conciencia hacia el útero. Si va a ser la casa de nuestro bebé, también tendremos que ser conscientes de la salud que ese útero tiene y de cómo cuidarlo y de los ejercicios adecuados para que esté lo suficientemente pues agradable a acoger a esa nueva vida. Porque a día de hoy estamos viendo un montón de miomas, estamos viendo un montón de problemas en esos úteros. Y no solamente es comer y quitar adicciones o revisar dietas. ¿Qué ejercicios? Porque hay una cosa que sí que me gustaría preguntarte. Hay un músculo que es el psoas y que de alguna manera abraza a ese útero y ahí se guardan un montón de emociones también, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto también todo eso nos está afectando a que no se dé el proceso de la concepción? Bueno, el SWAX es un tema larguito, sí, pero bueno, por ejemplo, te podría decir que todo lo que es el músculo, valorización, ¿no? Entonces habría que buscar historias, hablar con tu madre, decir, escucharla, ¿no? Decir, mamá, cuando te quedaste embarazada, pues sentía que no iba a ser capaz, eran otros tiempos, tenía que trabajar, tenía que tal, me sentía mal, en fin, muchas cosas, ¿no? O yo con tu padre cuando me casé descubrí que era otro hombre, ya no estaba segura de tener hijos, entre el miedo, el pánico y demás, entonces hay una cierta desvalorización, ¿no? También, claro, el tema sacro, ¿no? Es la parte más sagrada, porque es el templo donde entra la vida, ¿no? O sea, pero tenemos que ser conscientes de que somos una maquinaria excepcional, espectacular, ¿vale? Y el útero, evidentemente, es nuestra casa. Entonces, si en mi parto, si yo hablo con mi madre y me dice que, bueno, el parto fue difícil y demás y tal y cual, por ejemplo, puedo desarrollar, pues, miedo a los espacios cerrados, ¿no? El tema de estar en un ascensor o en un avión y demás, pues evidentemente hay un tema de que he tenido un sufrimiento en el útero, pues claro, es esa cuevecita cerrada y demás. Y esa información es la que va a quedar en mi útero, entonces yo voy a hacer miomas, por ejemplo, pues porque quiero llenar mi casa con hijos, todos los que pueda,
porque quiero tener hijos y mi imposibilidad inconscientemente me los voy creando, ¿vale? O quiero llenar la casa para expulsar a alguien de la casa, porque hay alguien que me estorba, ¿no? Entonces... Esto como, explica un poquito más eso, cómo inconscientemente podemos sentir que queremos expulsar a alguien. Por ejemplo, yo tengo casos de que, por ejemplo, una persona pues que se decidió pues, ir a vivir con su pareja a la casa de sus padres. Y todo bien, pero no es su cueva, porque el refrán lo dice, ya sabes que yo soy muy refranera, el casado casa quiere. O sea, uno necesita hacer su vida, salir. O sea, ¿cómo se va a desarrollar un ser humano si todo se lo ponemos fácil? Ay, no, pues que vengan a casa, si total los niños van a estar aquí de maravilla. Bien, sí, no, sí van a estar muy bien, pero quieras que no, estás en la cueva de otra hembra. Y es una hembra alfa en su cueva. Entonces tú, inevitablemente, a nivel inconsciente, vas a decir, no, yo quiero que estos se vayan fuera, porque yo quiero tener mi casa, por ejemplo, ¿no? O la pareja, hay madres, pues caso, que tienen programas que en el momento que tienen hijos, automáticamente, de esos casos también tengo así, eliminan al hombre. Ya no les hace falta. Sobre todo si tienen hijos varones o hembras masculinas, ¿sabes? Entonces pasan a ser como, me estorbas. Y, por ejemplo, ¿qué hacen? Pues eso, miomas, ¿para qué? Pues vamos a llenar la casa a ver si poco a poco te voy empujando. Mira, no cabes, porque ya somos muchos aquí, ¿no? Entonces no nos permitimos decirlo, porque claro, socialmente queda como muy mal, ¿no? ¿Y por qué te separas? Porque desde que me dio un hijo ya no lo soporto, es que ya no quiero más de él. Es que era todo lo que necesitaba. Si tuviéramos la capacidad de decirlo así y expresarlo así, ser coherentes con lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, no hay miomas. El mioma, evidentemente, toda enfermedad es un programa biológico de la naturaleza que se activa para sobrevivir. Y si se activa para sobrevivir, tenemos que descubrir en qué sintonía estoy yo vibrando para bajarme y descargarme ese programa y hacer cualquier tipo de enfermedad al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo preparamos el cuerpo? Emocionalmente, energéticamente, físicamente, con los ejercicios, por ejemplo, que tú les enseñas muy bonitos, que son preciosos, que además son ejercicios que ya te enseñan a prepararte para el parto, ¿no? Explica un poquito esa parte, porque esa parte a mí me interesa mucho. Pues al final lo que tenemos que entender es ese concepto de preparar la casa donde va a estar el bebé, la musculatura que va a rodear a ese útero y lo más importante también, cómo entender el proceso en el que va a realizarse el parto. Entonces, yo tengo la teoría de que nadie se pone a correr una maratón el día antes de que esa maratón suceda. Correcto. Tú tienes que preparar a ese cuerpo, tienes que hacer que esos músculos sepan y luego esa conexión de tu mente con el útero y la consciencia que estás teniendo con los movimientos. Entonces, al final esto no deja de ser también muy ancestral, muy tribal y son ejercicios que sí se basan en lo que viene siendo la danza del vientre, pero hay un punto importante en la danza del vientre, como la vemos, y son pues todas esas percusiones o esos giros que no son lo correcto, no son lo adecuado en el proceso del embarazo. ¿Por qué? Pues porque cuando la mujer se queda embarazada hay pues unas sustancias que se liberan que hacen que los ligamentos sean más laxos. Por lo tanto, si hacemos ciertos ejercicios que ponen en peligro esa laxitud, sí que podemos provocar ciertas lesiones. Pues por esa razón misma, todos los movimientos circulares que tiene la danza del vientre, hay ejercicios preciosos con el balón que también, para tener una conciencia y consciencia de la cadera, entender los movimientos y lo que ocupa la cadera. Es importantísimo esa conciencia del espacio que uno ocupa y el espacio que el bebé va a ocupar, porque de esa manera hay un montón de facilidad en el momento en el que la mujer va a dar a luz, de que esa conexión
provoque un mejor parto, ¿sabes? Entonces son ejercicios muy, muy básicos, pero muy satisfactorios y muy conscientes. Pero la mayoría de la gente creo que este tipo de ejercicios ya los hace cuando ya sabe que está embarazada. Pero creo que sería fundamental que cuando uno ya decide, que empiece a hacer estos ejercicios. Por supuesto, porque además, porque luego sí que es cierto que ahora mismo las mujeres estamos pues muy habituadas a los gimnasios de CrossFit y correr, hacer maratones o coger peso, lo cual está muy bien, está perfecto, pero todo eso puede provocar una hipertonía, o sea, que el músculo esté demasiado desarrollado y a la hora de pues de que esa barriguita vaya creciendo o de ese periné, ¿sabes? Esté como muy tenso, extremadamente tenso. Entonces, la importancia de empezar a, sí, muy bien esos ejercicios, partiendo del momento en el que estamos. No podemos empezar a levantar un montón de kilos si nunca hemos levantado kilos. O sea, claro, hay que partir del punto base en el que la mujer se encuentre de hacer ejercicio. Hay mujeres que vienen haciendo mucho y otras que no vienen haciendo nada. Pero aún así siempre hay un punto medio. Y entonces en ese punto medio es en el cual podemos empezar a hacer estos ejercicios, esta conciencia, ir preparando. Por supuesto, va muchísimo mejor cuando uno ya está embarazado, porque luego hay meditaciones súper bonitas de conectar, de entender cómo está esa conexión con el bebé cuando ya se está embarazada y ya empiezas como a notar esos movimientos. Entonces, pero ese cuerpo necesita como hacerse ya más jugosito para que el bebé esté, ¿sabes? Que den ganas de que ese óvulo fecundado anide ahí, ¿no? Entonces, es ese puntito, ¿no? No tan tenso, no tan rígido, sino, venga, así como entre algodones, ¿no? Ese es el punto. Bien rico, rico, ¿no? Que diría Arguiñano, ¿no? Así, rico, rico. Hombre, por ejemplo, yo recomiendo, ¿no? Que haga ejercicio, evidentemente los que haces tú a mí me encantan, ¿vale? Que se basados un poco en la danza del vientre y otros ejercicios que ayudan a mucho, además también tiene que ver con la sangre, cómo fluye, etcétera, etcétera, ¿no? Las meditaciones estamos hablando antes incluso, de los 9 meses antes del parto, ¿no? Por ejemplo, pues habla con tus ancestros, haz el árbol, haz ciertos ejercicios más favorables para esto. Las meditaciones, muy importante, no solamente para la conexión con el bebé, sino para la conexión con tu útero, ¿no? Oye, ¿qué tal estás? Habla con él, déjatelo sentir, siente el cuerpo. Que lo que pasa es que hemos perdido esa conexión porque estamos todo el día fuera de nosotros cuando realmente lo que tenemos que estar es más metidos dentro para conectar con lo que pasa en nuestro cuerpo y entenderlo. Y no tendríamos que hacer absolutamente nada si no hubiéramos perdido, digamos, esa información por el camino, ¿no? De la evolución, que no la hemos perdido, que simplemente la hemos dormido. Ahí está, ¿no? Porque cuántas veces te lo dicen, ¿no? O sea, es que fue nacer mi hija y de repente es como si se me descargara un programa que yo ya sabía lo que había que hacer, cómo limpiar esto, no, la niña tiene hambre, no, llora porque... Y dices, ¿esto cómo lo sé? No tengo ni idea. Bueno, pues porque está ahí. O sea, confía. Claro, porque somos mamíferos al final. Y luego quizá hay un punto súper importante aquí que hay que darle un poquito de luz y es, al final, si ya sabemos para qué y ya estamos decididos a esa paternidad, es un viaje precioso al reencuentro con la intuición, que es lo que al final lo que estás comentando. Esa es la palabra que no me salía, gracias. Es volver a esa parte nuestra, ¿no? A ese diálogo de nuestra sabiduría interna. Eso es, exactamente. Y una vez conectas con eso, ¿cómo? Pues lo que te estoy diciendo, transgeneracional, ejercicios, las meditaciones, que tenemos además, que las hacemos nosotras maravillosas, la comida. Hay gente que dice, no, pero es que claro, comer carne, pues es que eso ya no es espiritual. Por favor, dejaros de conceptos. Si el cuerpo te pide carne, si el cuerpo te pide pescado, si te pide manzana, si te pide vino,
Si te pide pues un dedito de vino en las comidas, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Deja que el cuerpo se exprese, escúchalo, sigue tus ritmos, ten más intuición contigo misma, date el permiso, quiérete más. ¿Cómo? Pues eso, haciendo estas cosas y entendiéndolas, viendo la parte positiva y que además nada externo a ti puede dañarte, porque no hay nada externo a ti. Entonces, cuando uno confía en eso, que es el curso de milagros, evidentemente todo funciona de maravilla. Así que, abreviando, que se nos ha pasado el tiempo volando, pero es que es así, ¿vale? Come bien, vive bien y a vivir Matusalén. Si es que no hemos inventado nada, o sea, no hemos inventado absolutamente nada. Al final es básicamente volver al punto cero de todo. Vivimos en una sociedad que está tan sumamente metida en esa, como se dice ahora tan frecuentemente, en esa rueda de hámster, que perdemos un poco la noción y perdemos un poco el centro al que nos tenemos que fijar. Entonces, si queremos fecundar y traer al mundo a ese nuevo ser, lo importante es ambas partes realmente reconectar con su centro, reconectar con su intuición, reconectar con ellos mismos y saber desde qué punto parten. Y de ahí ya sale la magia, saber tu tribu y saber con qué red de apoyo vas a seguir adelante, vas a poner hacia ese nuevo ser toda la ayuda, toda la magia de la maternidad y paternidad, ¿no? Entonces, es tan simple como eso. Como ser coherente y tomar conciencia. Así que cualquier duda que la gente que nos pueda ver le pueda surgir, pues estaríamos encantadas en el siguiente vídeo de poder responder haciendo un breve repaso a lo que hemos dado hoy, cualquier duda que surja y demás, y quedamos para el siguiente, que ya será lo que es la concepción, que daremos un poquito más con profundidad a nivel médico, a nivel holístico y a todos los niveles que podamos, ya que es 360 grados, ¿no? La visión de la gestación 360 grados. Correcto. Así que muchísimas gracias, Visi, por tu presencia. Muchísimas gracias a ti, Bea. Y muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo, y si queréis dar un like o mandar algún comentario, estaríamos pues muy agradecidas para poder continuar, porque eso nos motiva. Bueno, un besito grande.